Bueno, mis amados hermanos, nos estamos introduciendo en la adoración regulada del nuevo pacto. Eso es lo que hemos venido haciendo en este tiempo. Y para esto ha sido clave el pasaje de Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, de la conversación que ha tenido el Señor Jesucristo, que tuvo el Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Allí en ese pasaje hemos podido ver que en esa declaración del Señor se está poniendo fin a la antigua dispensación de la adoración. Por lo menos lo estamos viendo en el cual el Señor le dice que en la parte geográfica y étnica ya no, la adoración no pertenece ni a este monte, ni a Jerusalén, ni prácticamente a los israelitas únicamente, ¿cierto? Eso es lo que nosotros nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque anteriormente, tanto en el templo en el cual adoraban los samaritanos, que fue un templo que ellos construyeron, y en Jerusalén, donde adoraban los judíos, allá no podía entrar un gentil. No podría entrar un gentil. A menos de que se hiciera un prosélito y hiciera una cantidad de cosas, pero fuera de eso tampoco tenía todas las, digamos que todas las prebendas que tenía un judío. Así que el Señor está diciendo que eso se le está poniendo fin. Y ahora, en el momento en el que se encuentra allí el Señor Jesucristo en la tierra, como el cumplimiento de la revelación máxima de Dios, nos dice que entra en vigencia el nuevo pacto, y en este es que entramos en una nueva esfera de la adoración. Lo primero que hablamos en días pasados es que el fundamento sobre el cual se rige la adoración del nuevo pacto tiene que ver exclusivamente ¿con qué? ¿Con qué? Primero, ¿con qué? Fundamental. El carácter de Dios. Donde se nos dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Al ser esto así, entonces, hermanos, es necesario que los que adoran a Dios deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y es de esto que hablaremos en esta mañana. Vamos a hablar de que la adoración entonces en el nuevo pacto, la adoración en el nuevo pacto es una adoración en espíritu. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Porque los que le adoran deben hacerlo ¿en qué? Espíritu y en verdad. Así que esta es una de las características que tiene la adoración regulada del nuevo pacto, que es adoración en espíritu. Y esto es algo que ciertamente, cuando hablamos de una adoración en espíritu, es algo que va a marcar claramente una diferencia con la adoración del antiguo pacto. Una adoración con el antiguo pacto. Tal vez lo que les diga esta mañana ya lo hemos oído a través de las otras enseñanzas, pero vamos a tratar de ser un poquito más específicos y detallados. Debemos entender, hermanos, que la adoración real y verdadera del nuevo pacto es espiritual. Es espiritual. Para el tiempo en el que el Señor habla con la mujer samaritana, nos deja ver que la intención que trae para la adoración a Dios es el de limpiarla. Jesucristo lo que está buscando, la intención que trae en este momento es limpiar, santificar y purificar lo que es la adoración a Dios. ¿Debido a qué? Debido a que la teología se había corrompido, se había contaminado por la religión y la tradición judía. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que en los evangelios, cuando el Señor Jesucristo viene, el Señor Jesucristo de cierta manera y la Biblia lo que está buscando es destruir la religión judía. Porque la religión judía en tiempos del Nuevo Testamento estaba tan corrompida que era una religión que debía ser destruida, porque era una religión falsa, era una religión del diablo. Eso es lo que pasa. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando leen las Escrituras. Por eso es que el Señor comienza a poner en su lugar cada cosa. Porque el judaísmo, cuando hablamos de judaísmo, que es lo que viene el Señor prácticamente a acabar, que es lo que el apóstol Pablo habla, que es lo que la Escritura muestra, el judaísmo realmente es la desviación de las enseñanzas y principios del antiguo pacto. Y el Señor Jesucristo viene a corregir esa desviación. Y por eso es que cuando Él se encuentra con los judíos, con los judaizantes, Él lo que le empieza a decir es: ustedes están mal. Ustedes están equivocados. Porque ellos tomaron las Escrituras y todo lo del Antiguo Testamento, lo que hicieron fue que a través de ellos
tomaron esas escrituras y de ahí sacaron su propia religión. Así que el lenguaje que usó el Señor fue para ellos nuevo. El lenguaje que el Señor estaba usando para ellos era nuevo. O sea, para la mujer samaritana eso era ciertamente nuevo. ¿Por qué razón? Porque de hecho los samaritanos cogieron, ustedes recuerdan que hubo una división. Y en la división los samaritanos, y recuerden que hace poco lo estuvimos leyendo, ellos pusieron 2 becerros de oro, allá, ¿para qué? Para que la gente no fuera a Judá a adorar. Así que ellos dijeron, si acá hay templo, pues acá también tenemos que hacer templo. Si aquí hay ley, pues entonces saquemos una ley. Y hay una Biblia que es como el Pentateuco o algo así samaritano. Ellos hicieron todo eso. Así que ellos, de cierta manera, para ellos el lenguaje era nuevo. ¿Y por qué el lenguaje debe ser nuevo, hermanos? Porque estamos estableciendo y estamos adentrándonos en el nuevo pacto que apunta a la consumación de todas las cosas. O sea, no podía seguir bajo la antigua dispensación. Entonces el Señor Jesucristo en la conversación con la mujer le dice algo que es importante. En el versículo 22 de Juan capítulo 4, el Señor Jesucristo le dice a la mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. Imagínense lo que el Señor le está diciendo. Nosotros adoramos lo que sabemos. Esto manifiesta una separación, hermanos. Desde aquí podemos ver una separación en cuanto a lo que es la adoración errada que tenían los samaritanos y que ciertamente tenía el judaísmo. Y lo mismo nos ocurre a nosotros el día de hoy. Hoy nosotros nos separamos de algunas otras denominaciones o de algunas otras personas. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros nos separamos de aquellos, o la separación que tenemos con aquellos que adoran lo que no saben. Esa es la razón. Mire que hay razones bíblicas para tomar decisiones. Nosotros no decimos, ay, con este no me junto porque es que no me gusta. Es que me parece que no. No, hermanos, hay razones bíblicas para hacer lo que hacemos. Lo que el Señor Jesucristo está haciendo al mostrar y al hablarle esto a la mujer samaritana y en la declaración que él está haciendo, es mostrar el contraste de lo que es la verdadera adoración en espíritu y en verdad con la adoración falsa que presentaban los samaritanos y también se presentaba en la misma Jerusalén para aquel tiempo. No se estaba presentando una adoración correcta. Así que al hablar de adoración en espíritu, es referirnos a que la adoración del nuevo pacto es una adoración espiritual. Esa es la adoración del nuevo pacto. ¿Una adoración qué? Espiritual. Hasta el momento en que el Señor Jesucristo llegó, la adoración legítima era ¿en dónde? En el templo, y era establecida para una nacionalidad específica, para los israelitas, hasta ese tiempo en el que el Señor llega. Pero ahora, cuando el Señor llega, eso va a cambiar. Ya no es ni en el monte Gerizim, ni en Jerusalén. Y va a extenderse más allá de los límites de Israel. Esto manifiesta que la nueva adoración no tiene que ver meramente con lo externo o temporal. Mire que ya estamos saliendo de lo externo temporal. ¿Qué estamos hablando? Ya estamos saliendo de un lugar geográfico, de un templo, ¿cierto? De lo externo, y ya estamos hablando simplemente de algo temporal, donde ellos simplemente iban a ciertas fiestas, hacían ciertos rituales. Estamos saliendo de todo eso. Ahora el Señor Jesucristo está diciendo que la adoración es espiritual. Cuando les digo que la adoración no tiene que ver meramente con lo externo o temporal, es porque debemos ser cuidadosos en no ir a los extremos. La adoración es espiritual. Pero no olvidemos que la adoración que Dios recibe, ¿la recibe de quién? ¿De quién? De los verdaderos adoradores. ¿Pero usted y yo somos espíritu? No, usted y yo tenemos ¿qué? Tenemos cuerpo, somos seres humanos y fuimos creados con un componente físico y uno espiritual. Así que debemos darnos cuenta que el hombre no fue un ser viviente, sino ¿hasta cuándo? Hasta que Dios en Génesis sopló ¿qué? Aliento de vida. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Es en esa parte, estamos hablando de que no es meramente temporal o externa, porque usted y yo tenemos que venir a un lugar para adorar a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos hablando es de ese componente espiritual, de esa parte espiritual en la que el Señor quiere poner el énfasis al contrastarla con una adoración externa que se presentaba en ese momento y que había sido contaminada. ¿Sí me estoy haciendo entender, no? La parte espiritual.
Es el ser espiritual lo que Dios en este momento está poniendo la mira y es en lo que está poniendo el énfasis. ¿Por qué? Porque los judíos estaban poniendo su confianza ¿en qué? En ritos y ceremonias. El Señor quiere sacarlo de ahí y ya les voy a explicar y se van a dar cuenta qué es eso. Así que, ¿qué significa adoración espiritual? ¿Qué significa adoración espiritual? Porque estamos hablando de ¿qué? ¿Adoración en qué? En espíritu. ¿Qué significa adoración espiritual? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que es la adoración a un ser espiritual. Cuando hablamos de adoración espiritual, ¿qué significa adoración espiritual? Bueno, que estamos presentando una adoración ¿a quién? A un ser espiritual. ¿Dios es qué? Espíritu. A un ser espiritual estamos presentando adoración. Y cuando hablamos de la espiritualidad de Dios, es en realidad identificarlo como ¿qué? Como un espíritu, es decir, un ser inmaterial, un ser invisible, un ser infinito, que es fundamentalmente distinto de todas las demás criaturas materiales, visibles y finitas. Eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de la espiritualidad de Dios. Se puede hablar obviamente mucho más, pero digamos que de manera muy general, estamos hablando de un ser inmaterial, invisible e infinito. Y acá, hermanos, de cierta manera se tiene que tocar la teología propia, que es hablar precisamente de que se centra en la persona y en el ser de Dios y en los atributos de Dios. Esto es necesario saberlo y entenderlo, hermanos. Es necesario saber y entender acerca de ese ser espiritual. Porque, ¿por qué razón, hermanos? Porque actualmente los pensamientos que se tienen acerca de Dios son ligeros y sin reflexión. Eso es importante. Por eso es que fácilmente usted puede quebrantar el tercer mandamiento. ¿Por qué razón se quebranta el tercer mandamiento? Mire lo que está diciendo el Señor. No tomarás. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué se quebranta el tercer mandamiento? Porque se toma el nombre de Dios ¿en qué? En vano, es decir, sin reflexión, de manera ligera, aquí, allá, como si Dios fuera cualquier cosa. Así que es importante, es necesario saber entender, hermano, acerca de Dios, comprenderlo como un ser espiritual, un ser que es fundamental, distinto a todas las otras criaturas. ¿Por qué? Para que usted y yo no sigamos teniendo pensamientos de Dios sin reflexión y ligeros en medio de la iglesia. Por esos pensamientos ligeros y sin reflexión, no hay seriedad ni temor ante un ser que escapa a cualquier comprensión humana. Por eso es que no hay seriedad ni temor. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Cualquier cosa. Menos lo que realmente dice la Escritura que Dios es. Pero ese Dios se ha revelado en las Escrituras para su pueblo. Por lo tanto, ¿usted y yo qué? Deberíamos no tener pensamientos vanos de Dios, sino serios y en temor. Ahora, cuando hablamos del ser de Dios como un ser inmaterial, como un ser invisible, como un ser infinito, pues hermanos, tenemos que decir una cosa, que el ser de Dios no admite definición alguna. No hay una definición, es que Dios es tal cosa. Y definirlo así de fácil. No, hermanos, no admite definición alguna. Sin embargo, lo máximo que podemos hacer es hablar de algunas características conocidas según ¿qué? Su palabra. De eso sí podemos hablar. Y por eso podemos decir que Dios es un ser inmaterial. Y cuando hablamos de que Dios es un ser inmaterial, estamos hablando ¿de qué? De que Dios no tiene un cuerpo físico. Dios no tiene composición física como usted y como yo. Pero sí podemos decir una cosa. Que Dios tiene vida en sí mismo. Dios tiene vida en sí mismo. Aunque no tenga cuerpo, aunque no tenga una composición física, Él es vida en sí mismo. Y por eso es que usted y yo tenemos vida. Porque Él es el autor de la vida. Así que ese Dios no tiene un cuerpo material como nosotros. No tiene altura para poderlo medir. No tiene peso que usted y yo podamos pesar. Dios no tiene partes del cuerpo. Aunque la Biblia nos hable de las manos de Dios, de los ojos de Dios, de los brazos de Dios, de los oídos de Dios, como les decía la vez pasada, estos son expresiones antropomórficas, es decir, son expresiones humanas.
Y Dios se revela a nosotros de manera en que podamos entender fácilmente. Es que eso es un lenguaje para nosotros, para que podamos entender prácticamente en formas, digamos que en manifestaciones o en metáforas, cómo Él se revela a nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos que los ojos del Señor recorren toda la tierra, ¿cierto? Dígame, ¿qué ojos pueden recorrer toda la tierra? ¿Ah? No hay ninguno. Pero cuando hablamos de que los ojos del Señor recorren toda la tierra, es simplemente una manera de decir que Dios ve todo. ¿Sí entienden? O sea, no podemos darle, ay, sí, es que el Señor, para que el Señor vea los ojos, toda la tierra tiene unos ojos como así de grandes. El Señor es ojón. No, hermanos. Que los ojos del Señor recorren toda la tierra quiere decir que Él lo ve todo, que Dios lo sabe todo. De hecho, hermano, cuando hablamos de que el brazo de Dios es fuerte, ¿qué estamos hablando? De que Dios es todo, acuérdense, todopoderoso. Sí, eso es lo que estamos hablando. Así que Dios se describe a sí mismo a veces usando cualidades humanas para revelarse a nosotros de la manera que podamos entenderlo más fácilmente. Porque piense, hermano, piense, ¿cuál sería la manera que Dios se comunicaría con nosotros, con estas mentes tan finitas? Con estas mentes tan finitas. ¿Cómo podría comunicarse Dios? Pues Dios en ese caso condesciende y baja a nuestro nivel. Mire la misericordia de Dios de lo que cantábamos ahorita. Esas son las misericordias de Dios, que Dios desciende ¿a qué? A nuestro nivel. Es como cuando usted le está hablando a su hijo. ¿Qué tiene usted que aprender? En el proceso que ustedes están llevando como padres ahora. Que usted le habla a su hijo de 1 año como si estuviera hablando conmigo. ¿Qué tiene que hacer? Bajarse a un lenguaje, a alguna manera que él lo pueda entender. ¿No es así? Dios, ¿qué está haciendo? Lo mismo. Dios se rebaja. Él sí se rebaja. Usted y yo no, él sí. Sí se rebaja para hablarle ¿qué? A criaturas y comunicarse con nosotros. Es decir, el Señor se rebaja para hablarnos a nosotros de una manera muy elemental. Es como si usted y yo estuviéramos en el jardín de los niños. Dios nos enseña de esa manera. Así que como Dios no tiene limitaciones especiales como usted y yo de un cuerpo humano, Él puede estar en todo lugar, en todo momento. Es precisamente porque Dios no tiene un cuerpo que Él puede cumplir todas sus promesas de estar con su pueblo donde esté reunido. Por eso es que hablamos y oramos por Armenia, por Pereira, por Bogotá, Manizales. ¿Dios dónde está? En todas partes. Eso quiere decir que Dios es un ser ¿qué? Inmaterial. ¿Ve? Entonces por eso es que nuestra adoración es en ¿qué? En espíritu. Pero Dios es un Dios invisible. Así que como Dios no tiene un cuerpo material, los ojos nuestros, ¿qué pasa? No pueden verlo. Porque Él es ¿qué? Inmaterial, Él es invisible. Pues alguien que tiene cuerpo se puede ver. Pero un ser espiritual no tiene cuerpo y por lo tanto no puede verse. Por eso es que usted y yo vivimos ¿por qué? Por fe. Y caminar por fe y no por vista. ¿Ven la razón, hermanos? Juan capítulo 1, versículo 18, ¿qué dice? Juan 1, 18 nos dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto ¿qué? Jamás a Dios. Así que usted ha escuchado que hay personas que a veces afirman haber visto a Dios. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Y en dónde lo ha escuchado? En el cristianismo, en el catolicismo. ¿Qué han dicho? ¿Yo he visto a quién? A Dios. Pues hermano, le estoy diciendo que Él es invisible, Él es inmaterial. Primera carta a Timoteo capítulo 1, versículo 17. No se los leo, ténganlo simplemente como referencia. Dice que Él es invisible. La única manifestación física de Dios en forma humana es ¿quién? Jesucristo, hermanos, el Dios hombre. Así que si en realidad no podemos ver a Dios como tal, lo conocemos a través de ¿qué? De su revelación, de su palabra y a través de su Hijo Jesucristo. Así que como Dios es invisible, nosotros somos totalmente dependientes de lo que la Biblia dice acerca de Dios. De eso somos dependientes. Usted y yo no podemos pensar de Dios diferente a lo que dice ¿dónde? Aquí. Hermanos, así que cuando alguien le ha dicho a usted, es que yo he visto a Dios, sepa una cosa, es un mentiroso.
Si hubiese visto a Dios, hubiese muerto, dice la Escritura. Por eso cuando Moisés le pidió al Señor, déjame ver tu gloria, Moisés lo estaba pidiendo sinceramente. El problema era que no sabía lo que estaba pidiendo. Por eso el Señor le dice, listo, vaya y métase allá en esa roca, vaya y escóndase allá y verá algo, verá un resplandor, porque no me puede ver, amigo, se muere. Yo soy santo, usted es un pecador. Así que Dios también es un Dios infinito. Como ser espiritual, Dios no tiene fronteras ni límites. Eso quiere decir que Dios es infinito. Como ser espiritual sin cuerpo físico, Dios no tiene ninguna limitante, hermanos. Él está libre de limitaciones físicas. Usted y yo estamos aquí, no podemos estar en otro lugar. Dios no. De ninguna manera Dios está limitado por la temporalidad. Usted y yo envejecemos. Dios es eterno. Dios no está limitado al mundo. Dios está sobre todas las cosas. Dios no está limitado al espacio. Dios es el que lo llena todo en todo. Por lo tanto, Dios es infinito en su ser. La plenitud de Dios, la plenitud de su ser impregna cada parte del espacio, del tiempo. Él es la causa primaria de todas las cosas. Así que en otras palabras, su grandeza supera con creces nuestra capacidad de comprensión. ¿Cómo podemos comprender a un ser infinito? Dígame usted, mi querido hermano. Dios es incomprensible entonces de esa manera. Nosotros nunca podremos realmente adorar a un Dios que podríamos entender por completo. Porque si usted y yo adoráramos a un Dios que podemos entender, entonces tendríamos acá una imagen. ¿Y adoraríamos qué? Esa imagen. Así que esto debería poner una sensación de asombro en nosotros, de admiración, asombrarnos y admirarnos en la adoración de Dios, porque esto va más allá de ¿qué? De nosotros, hermanos. Él va mucho más allá de nuestro pensamiento, de nuestra comprensión. Él es infinito, lo que debe ponernos a nosotros de rodillas. Su grandeza, su majestad debería llevarnos a estar de rodillas, a asombrarnos de Él. Nos debería llevar siempre a estar mirando hacia arriba, porque Él se ha revelado a nosotros. La grandeza de Dios sobrepasa cualquier entendimiento humano. Por eso, hermanos, no hay limitación para Él en conocimiento. Todo lo sabe. Él es sabio. No hay limitación para su poder. ¿Qué le queda grande? ¿Qué ha estorbado su mano? ¿Qué ha estorbado su propósito? Dígamelo. Él no tiene partes del cuerpo, por eso es todopoderoso y no conoce límites. Así que por eso podemos decir que como Dios es un ser espiritual, como lo estamos viendo, nada es imposible ¿para quién? Solo para Él. Mire, hermanos, por eso es que en el cielo los ángeles adoran a Dios. Por eso es que nuestros hermanos que ya partieron no están muertos, sino que adoran ¿a quién? A Dios. Dios es un ser real y vivo. Dios no es una cosa. Tiene facultad, tiene moralidad, tiene personalidad. Por tanto, las capacidades de Dios son según su naturaleza. Piense nomás, si esa es la naturaleza de Dios, dígame cuáles son las capacidades de Dios. Hermano, todo se sale de nuestro pensamiento y de nuestra comprensión. Usted actúa según su naturaleza. Por eso es que nos limitamos. Por eso es que estamos limitados, por eso es que dependemos de todo, ¿cierto? Pero dígame, ¿cuáles son las capacidades de Dios según su naturaleza? Hermano, quedamos. Esto nos deja claro entonces, lo siguiente. Estamos hablando de la adoración en espíritu. Y lo primero que tenemos que decir es que estamos presentando adoración ¿a quién? A un ser espiritual. Y esto nos deja claro, hermano, que Dios está en una categoría especial de existencia. ¿Sí o no? Es especial. Así que como Él está en una categoría especial de existencia, para que nosotros le adoremos, debemos hacerlo ¿en qué? En espíritu y en verdad. Así que el saber que Dios es espíritu, que es ese Dios, ese ser espiritual, esta verdad obliga a que la adoración sea ¿cómo? Mire hermano, que no hay que forzar las cosas, sale de ahí. Que Dios sea ese ser, obliga ¿a qué? ¿Obliga a qué? A una adoración en espíritu y en verdad. Que Dios sea espíritu nos debe llevar a pensar que lo que debemos darle no se trata de acciones carnales. El día de hoy, en medio de la religión carismática, católica, todas estas religiones, por ejemplo, en la religión carismática se pide, cuando cantan, vamos, acompáñenme con las palmas. ¿Sí o no? Y había unas amigas que están aquí que eran felices en eso. Así que acompáñenme con las palmas, ¿para qué? Para que Dios
Los escuche, ¿cierto? Los oiga. ¿Para que Dios qué? Se agrade. Es que ellos están levantando las manitos y ellos están aplaudiendo. Pero resulta que aplaudir, levantar las manos, acompañar con las palmas, eso sería para alguien que tiene oídos y ojos, ¿no? ¿No le parece a usted? Pero Dios es espíritu, entonces, piense usted. Así que, hermanos, mire, lo que Dios rechaza de la adoración moderna, lo que Dios rechaza de la adoración moderna es la carnalidad de los hombres. No un hecho, no un acto físico en sí mismo. No es eso lo que Dios rechaza. Dios rechaza es la carnalidad, la mundanalidad de la adoración el día de hoy. Porque el Señor, mire que le dice al pueblo de Israel en Isaías, pues ¿para qué levantan las manos? Así que levantaban las manos. Dios no está diciendo, si las levantan, los voy a matar, porque levantarlas está mal. No es el hecho, no es el acto físico. ¿Era qué? Su corazón, su carnalidad, su mundanalidad al presentar ¿qué? La adoración. Así que lo que Dios está haciendo y la declaración del Señor Jesucristo al mostrarnos que la adoración es en espíritu, es que Dios está levantando la adoración de los aparejos externos a un espiritual, a un ser espiritual. ¿La está levantando de qué? De las paredes, de los templos, de los utensilios, de todos los ritos, de las ceremonias, y lo está llevando ¿a dónde? Hacia Él, ahora de una manera espiritual, entendiendo y comprendiendo bien quién es Él. Esto no quiere decir, hermanos, que entonces, como se lo he dicho muchas veces, que la adoración del antiguo pacto bajo nuestros hermanos es que fuera equivocada. Ellos adoraban según lo que estaba establecido y revelado. Lo que pasa es que ellos veían un poquito más allá. Ellos lo hacían con el corazón entendido. Los que lo hacían de verdad. Ahora, ¿qué más significa adoración espiritual? ¿Qué más? ¿Qué más significa? Ya le he hablado entonces que primeramente es ¿por qué? Levantamos adoración a un ¿qué? A un ser espiritual. Pero ¿qué más significa adoración espiritual? Que la adoración sea en espíritu. Que si Dios es un ser espiritual, requiere que los que le adoren también estén bajo el mismo ámbito. ¿Cuál es ese ámbito? El espiritual. Y recordemos que usted y yo tenemos una parte espiritual. Y cuando hago uso de la palabra espiritual para nosotros, lo hago es contraponiéndolo a todo lo que les acabo de decir de una adoración carnal. No es meramente a lo físico, es a una adoración ¿qué? Carnal, hermanos. Por eso Dios dio espíritu al hombre, para que el hombre lo pudiera ¿qué? Adorar. Si Dios no le hubiera dado espíritu al hombre, entonces no sería posible adorar a Dios. ¿Sí me están entendiendo, no? Porque si no, entonces tendría que ser una adoración ¿qué? Física, natural, carnal, no más. Por eso, como Dios nos dio espíritu, ¿cómo debemos adorarlo? En espíritu. Solo pueden adorar a Dios los que están vivos ¿en qué? En el espíritu. Nadie más puede presentar una adoración a Dios. Solo los que están vivos en el espíritu. Los hombres naturales no pueden y no podrán nunca adorar a Dios. Porque aunque estén vivos natural y físicamente y tengan un espíritu, están muertos en sus delitos y pecados. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Sí ven? ¿El hombre qué? Natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son ¿qué? Locura. Él no las puede entender porque se deben discernir ¿qué? Espiritualmente. ¿Ven? Así que los únicos que pueden adorar a Dios son ¿quiénes? Los que están vivos ¿qué? En espíritu. Así que los que están en Cristo les fue dada vida por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y por eso podemos adorar ¿cómo? Espiritualmente. La adoración en espíritu para el verdadero adoración entonces nace primeramente ¿de dónde? ¿De un corazón qué? ¿De un corazón qué? Regenerado, exactamente, un nuevo corazón. Al pueblo de Dios, hermanos, por esta razón, por esta adoración espiritual, por esta adoración nacida de un corazón regenerado, al pueblo de Dios siempre se le ha criticado su manera de adorar. Esa es la razón. Por eso fue que a nuestros hermanos los llamaron puritanos. Por eso es que a nuestros hermanos no les ha gustado, siempre se ha criticado la manera en la cual la iglesia adora a Dios. ¿Por qué? Porque los hombres naturales, acuérdense,
los carnales, los sensuales, no pueden entender la espiritualidad de Dios. ¿Entienden? Espero que cuando nosotros juzguemos con sano juicio. Y sano juicio nos va a llevar a tener misericordia. ¿Ven a lo que el Señor nos llama? ¿Por qué no pueden? ¿Por qué nos critican? Es que esa gente mire cómo critica, es que ellos no saben. No, hermano, pobrecito, ellos no entienden lo que usted entiende. Por la gracia y misericordia de Dios. Nunca lo pueden entender. ¿Ven? Así que todo sacrificio que se presente a Dios fuera del ámbito espiritual es como dice los Proverbios, capítulo 21, versículo 27. Proverbios 21, 27 dice lo siguiente: todo sacrificio que se presente fuera del ámbito espiritual es el sacrificio de los impíos, es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. ¿Qué es un sacrificio presentado a Dios por fuera de lo que Dios demanda? ¿Qué es? Abominación. Y fuera de eso hecho con maldad. Porque ¿qué se pretende? Que Dios responda a eso que la gente está haciendo por él. La adoración de hoy en muchos lugares es carnal. Y para Dios eso es abominación. Porque quienes ofrecen están adorando, porque los que están ofreciendo esta adoración están espiritualmente muertos, hermano. No saben lo que tienen que darle a Dios. Y lo que buscan estimular es ¿qué? Su carne, no a Dios. Por eso es que cuando una persona llega nueva a un lugar como estos, esa gente queda, hermano, prácticamente decepcionada cuando escuchan ¿qué? Un himno. No, estos están muertos. Así por eso es que ellos dicen, la adoración de esta gente sí que está muerta. No hay nada que me haga mover el cuerpecito, que me haga sentir que yo estoy adorando al Señor. Y eso, ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? Que si usted y yo no estamos fundamentados correctamente en la doctrina, cuando una persona empieza a llegar acá y empieza a decir, pero ustedes ¿por qué no? Pero ustedes ¿por qué no? Pero es que mire que el Señor dice que flautas, címbalos, trompetas, una cantidad de cosas, y que ellos cantaban y danzaban. ¿Ustedes por qué no? Eso empieza a poner presión sobre las personas. Y como que no sé cómo responderle, no sé qué decirle. Y entonces me toca tirarme lo mismo que están haciendo ellos para poder adorar a Dios. Eso pone presión. Así que, hermano, debería ser fácil para nosotros responder ya. ¿Por qué adoramos al Señor como lo adoramos? Ya lo sabemos. Así que la adoración a Dios es en espíritu y en verdad. Hermanos, al Dios ser espíritu no puede ser percibido por los sentidos corporales. Si Dios es espíritu, ¿cómo lo sentimos en el cuerpo? Dígame. Es que yo lo palpé. La orejita, le alcancé a tocar la orejita. Dígame. Si Dios es espíritu, ¿cómo puede ser, hermanos, percibido por los sentidos corporales? Dígame usted. Y la gente dice, ay, sentí a Dios. Lo sentí cuando le cantaba, lo sentí. ¿Cuál lo sentí? Que ni qué sentí ni qué nada. Eso es mentira. Los adoradores del nuevo pacto que son regenerados le ofrecen a Dios una adoración en el espíritu. Así que adoramos a un ser espiritual como hombres espirituales. ¿Ve? Adoramos a un ser espiritual como ¿qué? Como hombres espirituales, que somos regenerados. ¿Y cómo lo debemos hacer entonces? ¿De manera qué? Espiritual. Entendamos, adoración en espíritu es adorar a un ser espiritual como seres espirituales regenerados y de manera ¿qué? Espiritual. Esto quiere decir que la adoración del nuevo pacto es producto del corazón. ¿Ven? Ya pasamos de los aparejos externos ¿a dónde? Adentro, al alma. Al alma. Entonces, todo lo que es un ejercicio del alma es lo que va a estar involucrado en la adoración en espíritu. Yo espero que me esté entendiendo y le voy a ilustrar un poquito para que usted no se pierda. Pensemos en los ejercicios del cuerpo. Pensemos en las actividades del cuerpo. Dígame una. Caminar, correr, ver, oír, hablar, moverse, gustar, dormir. ¿Esos son ejercicios de quién? Del cuerpo y muchos más. ¿Sí? ¿Esos son ejercicios del cuerpo? ¿Están seguros? Ok. Ahora, cuando hablamos de la adoración a Dios como espiritual, estamos incluyendo el ejercicio del alma. Y yo le pregunto, ¿cuáles son los ejercicios del alma?
Dígame uno. Dígame uno. Meditar. Meditar. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? ¿Usted qué está poniendo en ejercicio ahí? La mente. La mente. Ah, ¿ven? ¿Dónde? La mente. Dígame, ¿dónde está la mente? ¿Sí ve? ¿Por qué ustedes lo ponen en la cabeza? Eso es algo interno. En el corazón. ¿Dónde está el corazón? Es el centro de todo el hombre. ¿Pero dónde está? No puedo decir, ay, aquí, ay, no por aquí, ay, no. No. ¿Es dónde? En la mente, hermano. Yo entiendo que es en la cabeza, ¿cierto? Es lo que entendemos nosotros. Pero es un ejercicio ¿dónde? Que está interno, que es del alma. Es intelectual. ¿Sí me estoy haciendo entender? Esos son los ejercicios ¿de qué? Del alma. Pensar. La conciencia. Conocimiento, hermanos. Reflexión. Meditación. Hermanos, entender. Considerar. ¿Son ejercicios de dónde? Del alma. Afectos como amar. Afecto como admirarse, asombrarse de ese Dios del cual hablábamos ahorita. Temer a Dios, ¿de dónde sale? ¿De la mano? ¿De dónde? De adentro, del alma. La voluntad, la determinación, la resolución que hacemos, ¿dónde la hacemos? De adentro, ahí está. O sea, hermanos, cuando hablamos de los ejercicios del alma, son todas aquellas cosas que usted y yo podemos hacer sin necesidad de mover el cuerpo. ¿Me entiende? Eso es lo que llamamos adorar a Dios en el espíritu o de forma espiritual. Y yo espero que usted esté aplicando inmediatamente esto a todo lo que yo siempre les he dicho. ¿Cierto? Es cuando el alma, que es nuestro ser interior espiritual, se mueve por y hacia quién, hacia Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de la hermosura de la creación, ¿cierto? Cuando hablamos de la hermosura de la creación, ¿qué movemos o qué usamos? ¿La qué? Usted tiene que mirar, mire lo hermoso del cielo. ¿Y usted qué hace? Ahí mismo pone los ojos allá. Y usted dice, qué hermosura. Es lo que usted tiene que mover. Usted no dice con los ojos cerrados, mire la hermosura de la creación. Ay, sí, qué belleza, cómo está hoy. Y resulta que está todo negro. O sí. Si alguien lo hace así, dígame para poder hablar con él. ¿Eso es un ejercicio de qué? Del cuerpo. Pero la Escritura dice en Salmos capítulo 96, versículo 9. Salmos 96, 9 dice lo siguiente. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Oh, dígame entonces, ¿usted qué va a mover ahí? Adore a Jehová en la hermosura de la santidad. Muéstreme la hermosura de la santidad de Dios. Muéstremela. ¿Qué va a mover? ¿Va a volver a mover los ojos? No. ¿Sí o no? No. No, porque Dios es ¿qué? Espíritu, y la santidad es una excelencia espiritual de Dios que lo hace ser el que es. No le puede dar usted forma a la santidad. ¿Cómo se la da? ¿Hay forma? No hay forma. Entonces, ¿cómo podemos verla? ¿Cómo podemos adorar a Dios en la hermosura de la santidad? Porque si usted no adora a Dios en la hermosura de la santidad, usted no está adorando a Dios. ¿Ven los parámetros que se ponen? Miren, hermanos. ¿Qué tiene entonces que mover? ¿Cómo puede verla? Solo a través de una facultad del alma que ahora se mueve por la fe, y entonces cuando a usted se le da ese nuevo corazón y por medio de la fe aprecia, gusta, puede ver lo que verdaderamente es hermoso, y es una característica de Dios que no se puede ver con los ojos naturales. ¿Ven? Yo estoy seguro de que Dios es lo más hermoso. Yo no lo he visto, pero una cosa es, la Escritura me muestra que no hay ninguno como Él. Lo que pasa es que no puedo hacerlo y no puedo hablar de la hermosura de Dios bajo el estándar de los ojos naturales. Porque mis ojos naturales no pueden ver nada más hermoso que esta mujer que está aquí al frente. ¿Cómo la ven? La hermosura de Dios se contempla por fe, y al ver su grandeza y majestad se mueve el alma en admiración y asombro. Es lo que nos inclina en afectos hacia Él. Nosotros no nos admiramos de Dios simplemente por lo físico, sino por quién es Él.
Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que. ¿Entendemos, hermano? La adoración de hoy es corporal, carnal. No así para el verdadero adorador. Hoy la gente cree que adora porque levantó las manos. Hoy la gente adora porque le gustó la música. En el catolicismo romano se hace saumerios, ¿no lo ha visto? Todos son ¿para qué? Para los ejercicios de ¿qué? Del cuerpo. ¿Sí ve? Tengo que oler, tengo que sentir, tengo que ver, tengo que... ¿Sí me estoy haciendo entender, no, mis amados? Por eso es que las construcciones son tan imponentes. Entre más grande sea la catedral, es mejor para Dios. Entre más gente entre, es mejor. Pero todo es ejercicio corporal. ¿Dónde está el ejercicio del alma ahí? Dígame. Sí que la adoración espiritual es todo lo contrario. Pero ojo con algo, porque se los he dicho varias veces. Esto no tiene que ver con el aspecto físico en sí mismo que tiene la adoración. No estamos hablando de eso. Porque somos conscientes de que hay una adoración, por ejemplo, hoy en el cielo. De los ángeles, de nuestros hermanos que ya partieron. Hay una adoración, porque ellos están ¿qué? Vivos. Pero hay otra adoración que se encuentra en la iglesia, que está en la tierra. Y aunque sea espiritual, se manifiesta muchas veces de manera ¿qué? Física, no solamente natural, no carnal, física. Eso es muy diferente, porque somos seres ¿qué? Físicos, materiales. Entonces, como muchas veces lo he dicho, en el nuevo pacto, cuando se viene a adorar, tenemos que mover y ejercitar ¿qué? ¿El qué? El alma. Intelectualmente, afectivamente, voluntariamente. Así se adora a Dios en el nuevo pacto. Entonces, en lugar de aplaudir, nuestro ejercicio sería ¿cuál? Canta, alma mía. Por eso puse también ese himno. ¿A quién? Al Dios que te salvó. Ya desde ahí, ¿qué estado tiene que usted usar? Tiene que usar la mente, porque usted se está admirando de Dios. ¿Por qué? Por su grandeza, por lo mismo que David dijo. Invocaré a Jehová porque es digno de ¿qué? De ser alabado. ¿Por qué razón? Porque a él se le ocurrió. Porque anteriormente habían dos pasajes, los leímos, ¿no? De que él admiró y se asombró de ¿qué? De su grandeza por todo lo que Dios había hecho. Miren, es un ejercicio ¿qué? Del alma, no es de las manos. No es que yo, así no, Dios no ha hecho mucho por mí, pero así Dios se ha hecho mucho por mí. No, hermano, eso es del alma, de lo que Dios ahora nos ha dado. Por ejemplo, en la ofrenda. Es algo que venimos físicamente a poner en el alfolí. ¿Es verdad o no es verdad? Pero que pues, resulta que la ofrenda que usted trae queda en la iglesia. ¿O será que eso va a las manos de Dios? Dígame usted. ¿Queda dónde? En la iglesia. Porque Dios no necesita ¿qué? Dinero. Así que, ¿en dónde está la adoración? Dígamelo usted. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Segunda carta a los Corintios 9, 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿A dónde está la adoración? Como propuso ¿en qué? En su corazón. Porque entiende, porque conoce, porque sabe. No con tristeza ni por necesidad. Mire lo que hace la gente el día de hoy. Mire, no con esto. Y es lo que la gente hace. No sé si es que no leen. Porque Dios ama ¿qué? Al dador alegre. ¿Y la alegría de dónde sale? De los dientes, de la boca, de... No, hermano, ¿de dónde? Del corazón. Así que la adoración al ofrendar está en el motivo, hermanos, en el por qué, por quién y para qué. Por eso es que usted ofrenda. Y si usted entiende eso, pues usted sabrá entonces qué es lo que debe ofrendar. Esa palabra propuso, hermanos, tiene que ver que usted se está presentando delante de, ante quién está su corazón. Y la pregunta es, ¿realmente estamos agradecidos con lo que ofrendamos? ¿Se cumplen los propósitos del reino de Dios? Mire que ya pone mucho más peso que ir a dar simplemente un diezmo. ¿Sí lo ven? Alguien puede dar lo que tiene, pero si no tiene gratitud o motivación correcta delante de quién, por qué y para qué, solo dio dinero sin adorar.
porque no movió su corazón, porque no movió su alma. Dios no necesita de su dinero y de mi dinero, pero ofrendar con conciencia es adorar al Señor, porque sé para qué se está haciendo. Así que la adoración en espíritu está sustentada o asentada en el ejercicio del alma. Debe de ser racional, mental, reflexiva, afectiva. Y esto todo lo contrasta con lo meramente estético, audiovisual y carnal. ¿Sí ven? Eso se contrasta con todo eso, hermano, con todo lo que vemos el día de hoy en medio de las congregaciones. ¿Que todo es qué? Los ojos que se deben de mover en la adoración son los ojos de la fe en Cristo Jesús. Solo un ojo de fe puede apreciar en Dios lo que ningún otro ojo puede ver. Eso ya lo hemos visto. Nosotros adoramos lo que no vemos. Por eso es tan importante esforzarnos a adorar con entendimiento y atención. Porque al conocerlo, a Él, cuando usted y yo lo hacemos con entendimiento, cuando usted y yo lo hacemos con reflexión, cuando lo hacemos con conocimiento y lo conocemos más a Él, ¿qué vamos a hacer? Adorarlo más, ofrecerle más, porque adoramos lo que sabemos, lo que conocemos. Por eso cuando nosotros cantamos, lo importante no es solamente el volumen o el tono, sino como dice Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Mire lo que dice el apóstol Pablo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Sí ve? Lo que sabemos. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿En dónde? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿A quién? ¿De dónde y a quién? Del corazón a Dios, que es un ser espiritual. El ejercicio de la adoración es del corazón. Y es claro que debemos mover nuestra boca cuando cantamos. Pero la cuestión es que el que no canta con su alma, con su corazón de gracia, con conocimiento para Dios, solamente estará moviendo su boca. El espiritual, aunque fuera mudo, estaría cantando a Dios. ¿Sí lo ve? ¿Lo nota, hermano? Primera carta a los Corintios 14:15. Primera carta a los Corintios 14:15. ¿Qué nos dice? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Oiga bien. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Si no se ora con entendimiento, no se hace nada. Yo oré en el Espíritu de Dios y llegué hasta el cielo. Sí, quién sabe a qué cielo, güey, ya en qué espíritu, pero una cosa le digo, usted no oró al Señor. Usted hizo su brujería, su hechicería, su misticismo, usted hizo cualquier cosa, menos orar al Señor. Amigo querido, mucho cuidado cuando ora. Por eso muchas veces escucha personas en una sola repetición y repetidera, es la repetición de la repetidera, esas personas cuando oran. Y al final de tanto que dicen, no dijeron nada. ¿Por qué razón? Porque no usaron su entendimiento para orar al Señor. Cuando usted y yo cerramos los ojos, hermanos, usted y yo cerramos los ojos para concentrarnos. Porque fácilmente nos descuidamos, nos distraemos. Pero si usted cierra los ojos para dormirse, o usted cierra los ojos y usted está supuestamente siguiendo una oración, pero usted ni siquiera se acordó de que oró, sepa una cosa, usted no usó el ejercicio del alma para orar al Señor. Así que por último, ¿cuál es la disposición, hermanos? Por último, ¿cuál es la disposición cuando adoramos con el corazón, cuando adoramos en espíritu? ¿Cuál es la disposición para recibir la palabra expuesta? Lo que estamos haciendo aquí, porque eso hace parte de la adoración, ¿no? La palabra expuesta. ¿Cómo la recibimos, hermanos? Porque la adoración correcta es esta, como dice primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2 y 3. Desead
como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Yo le pregunto, mi amado, ¿es esa la disposición que usted tiene para venir a este lugar? Porque esa es la disposición que tiene el verdadero adorador. No tiene otra. Y lo que debe de estar atento son ¿qué? Los oídos del corazón. Recibiendo ¿qué? El alimento espiritual. ¿Sí ven? Dios es espíritu. Por tanto, los que le adoran, es necesario que lo adoremos ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y la pregunta ¿es lo que estamos haciendo? ¿Movemos nuestra alma al venir aquí y darle a Dios lo que le pertenece porque Él es digno? Recuerden que adoramos a un ser espiritual. Lo adoramos como seres espirituales. ¿Y lo hacemos qué? En espíritu y de manera espiritual. Por medio del Espíritu Santo, a través de medios espirituales. Por eso los sacrificios son espirituales. Así que le he dado ejemplos, hermano, para que usted y yo podamos entender. Empecemos ya. Mire, ya empezamos y ya empezamos a adentrarnos en lo que es la adoración regular del nuevo pacto. ¿Es en qué? En espíritu, mi querido hermano. Y creo que hay mucho que evaluar y tener que reflexionar bajo esta enseñanza. ¿Le estamos dando a Dios lo que le pertenece? ¿Estamos viniendo a este lugar para darle a Dios el ejercicio del alma? ¿O solo está viniendo con su cuerpo? Oremos al Señor.